Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Pamboleros, el fútbol desde todos los ángulos. Mi nombre es Juan Romero y seguimos con estas ediciones de cuarentena. El día de hoy, con un invitado de super lujo, está con nosotros nada más y nada menos que un hombre que ha sido de lo mejor que ha venido al fútbol mexicano en los últimos años. Y no lo digo yo, ahí están los números, bicampeón de goleo, campeón con Santos Laguna, el último hombre que anotó un gol en el Estadio Corona y el primero en anotar en territorio Santos Modelo. Está con nosotros nada más y nada menos que Vicente Matías Buoso, al cual le agradecemos enormemente que se haya tomado unos minutos para hablar de fútbol con nosotros. Vicente, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Todo muy bien, gracias a Dios. Acá, ansioso con la entrevista. Perfecto. Iván Ruiz, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Juanito, Fernando y por supuesto Matías? Muchísimas gracias por la invitación, por estar aquí con nosotros. La verdad es que un jugador de cepa, alguien que tiene una habilidad tan impresionante dentro del área. Yo creo que no había visto, o yo no he visto jugadores con tanta habilidad dentro del área chica, que era el sello fundamental de Matías, y de verdad va a ser un gusto platicar con él. Muchas gracias. Fernando Rodríguez, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Juan. Saludar, por supuesto, a Iván, y es todo un honor que esté Matías Bozo con nosotros esta noche, pues para platicar de lo que más nos gusta. Claro que sí. Y bueno, pues vamos a empezar, Mati. Yo quisiera preguntarte de inicio, ¿cómo se da tu llegada al fútbol mexicano y en su momento, qué representaba para ti venir a México? Eh, en su momento estaban en Manchester y no había tenido un año sin jugar, unas lesiones, esto, lo otro, cosas que pasaron allá y había la posibilidad de volver, estaba la posibilidad de que no había muchas de ir a jugar a Europa, pero se habló algo, pero no salió nada y la única oferta que tenía, una de las pocas que tenía, era volver a Argentina o venir a México. Y la verdad yo no quería volver a Argentina por el hecho de que no había jugado, de que yo quería, no sé si triunfar era la palabra, porque no sé si en ese momento tenía en la cabeza el triunfo, esto, el otro, pero no quería mostrarle a todos los demás que había venido sin nada. Claro. Iván, Pues Matías, yo preguntaría, ¿cómo encontraste, en qué momento encontraste a este Santos? Porque tú llegas y prácticamente apenas estaba forjándose una historia de Santos Laguna. Ya había sido campeón, ya habían sido campeón dos veces, pero todavía no se encontraba todavía una identidad como tal en el Santos. ¿Tú cómo los encontraste y cómo viviste en ese momento esos primeros partidos en el Club Lagunero? Eh, yo difiero un poquito, porque ese equipo sí tenía mucha identidad, el que llegué yo, o sea, llegué con jugadores consolidados, muchos jugadores como Jared de selección, Johan, el Piti, o sea, era un equipazo que le invertían para salir campeón, o sea, llegué a un equipo muy consolidado, tal es el caso que me costó un montón arrancar porque jugaba al Pony Ruiz y Jared, que era la mejor dupla de todo México. Eh, Pasa que, claro, cuando que decís vos que con lo que fue en los últimos 10 años, capaz, 10 12 años, que salió 4 veces campeón, fue siempre de luchar, pero ese equipo también que llegué yo, también yo creo que después de salir campeón, y antes también era un equipo que estaba frecuentemente en la liguilla, que tenía una identidad, que ya la ciudad lo tomaba con la identidad de los guerreros, de la gente que lucha, de todo eso que vencieron al desierto y todo, y creo que es parte de lo que forjó al Santo como identidad. Fer, Matías, en este proceso, como tú mencionas, que te cuesta trabajo, ¿cómo te empiezas tú a adaptar y a ganarte un lugar, pues, en la alineación titular, ya como centro delantero? ¿Te costó esa parte? ¿Qué características viste del fútbol mexicano que te pudieron servir a ti, pues, para empezar a destacar, claro? Tuve la fortuna, que fortuna entre comillas, ¿no? Que Jaré en un punto se lesionó y empezamos a jugar con el Pony y fueron 4 o 5 partidos que estuvo lesionado. Uh -huh. En todos los partidos marqué gol.
Y pasa que viene un partido contra Morelia y Luis Fernando Tena pone a Jaré en el banco. Y yo, pero porque venía saliendo termina el primer tiempo y vamos perdiendo 2-1. Y entra Jaré y hace un gol Jaré, un gol el Pony y un gol yo. O sea, nos puso a los tres juntos para probar y de ahí quedamos jugando juntos. Después es complicado, a veces jugaba él, no, casi siempre jugaba él. Había partidos que jugaba uno, con Yayo, que después vino Yayo de la Torre, y creo que así fue que me gané un lugar ahí, y que después me hice inamovible, porque también el Jared elige salir, y Yayo confiaba en mí como centro delantero, porque cuando jugábamos los tres, yo jugaba medio de extremo. Entonces Yayo me dice a mí, y me agarra el Pony y me dice, Matías, mirá que jugá ahí, y dice, si quieren poner ahí, jugá ahí. Dice, jugá ahí que yo te voy a hacer goles, me dijo. Y ahí... ¿Y lo cumplió? Sí. Gol, goleador, y después salí goleador. Tenía razón el enanito ese. Oye, Matías, aprovechando que estás con nosotros, quisiera preguntarte de un hecho en particular. Copa Libertadores 2004, el partido contra River Plate, octavos de final en la vuelta en el Monumental. Santos va y hace un partido fenomenal. Tú anotas el gol que de alguna forma pues prolonga la situación hasta los penales. Y después viene un episodio bastante turbio con el árbitro y a final de cuentas, bueno, queda la sensación a muchos de nosotros que hubo ahí como un robo al equipo lagunero porque habían hecho un partidazo allá y a final de cuentas no sé qué sensaciones te quedaron a ti, si el árbitro en su momento les dijo algo, o sea, al final de cuentas, ya viéndolo desde este punto, o sea, ya varios años después, ¿qué impresiones te dejó ese partido? Feas, de deshonestidad, o sea, de un montón de cosas. Yo no creo en eso, pero ese día fue muy alevoso. Yo no creo en que alguien haga algo adrede o que esté mandado por como decían ahí, la Conmebol. Obviamente es mucho mejor que pase River que pase Santo Laguna, ¿no? En ese momento. Era mucho más llamativo para la Copa, mucho más llamativo para todos. Que podría haber pasado igual, porque si el Laucha atajaba el penal y ellos también seguían atajando el penal, o sea, podían ganar igual. Pero yo creo que esa manchita del árbitro deja en vista todo lo que pudo haber sucedido, ¿no? Claro. Iván. No, yo recuerdo perfectamente que creo que, porque me acuerdo mucho que fue el mismo día que el América quedó eliminado, o habían pasado 1 o 2 días, y fue algo muy, muy terrible para nosotros, porque yo veo que Luchetti nunca se mueve de la línea. Yo siempre he dicho que nunca se mueve de la línea, él incluso hasta hace la opción de que salta, hace un saltito y se acabó. Pero bueno, más allá de eso, después puedes lograr un bicampeonato de goleo con Santos. Y la verdad, ¿qué fue lo más importante para poder hacer este bicampeonato, algo histórico para el club? Obviamente tienes la figura de Jared, pero ¿qué tanta satisfacción te dio ser bicampeón de goleo con Santos? Fueron raras, porque una sí clasificamos y otra no. Entonces fueron agridulces. Al final el título de goleo te marca algo individualmente, o sea, que obviamente para tu profesión, para lo que haces, es recontra satisfactorio, ¿no? Pero no te marca lo que realmente es el juego en equipo, el fútbol es otra cosa. Es equipo, es calificar, o sea, cuando no calificamos no me supo a nada. Nada más me entregaron un baloncito como diciendo era goleador y ya, o sea, para mí no, o sea, dejó eso solo. En cambio el otro sí era la satisfacción de que en ese tiempo eran tiempos de vacas flacas en el equipo estaba peleando el descenso, o sea, eran épocas que no la pasaba mal y creo que ese granito de arena ayudaba mucho. Claro. Fer. Matías, ¿cómo se da tu llegada a América? ¿Cuál de las dos? La primera, tu primera etapa en el club América, ¿cómo será? Porque pues al final igual son momentos, pues es una situación del equipo, no sé, en la que pues parecía que llegaste como un gran refuerzo en ese momento.
raro, raro, porque no había tenido un buen torneo el torneo anterior, después del bicampeonato de goleo, no había tenido un buen torneo. Y, y se da que me llaman, yo estaba de vacaciones en Argentina, y me dice, ya está todo arreglado con el América. Le digo, ¿cómo? Le digo, y a mí no me avisaron, arreglé contrato, ¿cómo está todo arreglado con el América? No, dice sí, que está todo arreglado, porque esto, porque lo otro. Le digo, pero bueno, digo, está bien, pero a ver, esperá, porque yo tengo que arreglar el contrato también. Digo, porque también, si te llaman y te dicen, está todo arreglado, ¿qué significa? Que Claro, aparte de hacer un buen negocio, en un punto no iban a contar conmigo tampoco, o sea, digo, también, eso es lo que yo entiendo en ese momento. Digo, bueno, está bien, perfecto, pero déjame arreglar el contrato. Pero dice, arreglalo rápido porque, digo, no, digo, eso no es así. O sea, yo lo voy a arreglar de acuerdo a mis tiempos, a mis condiciones, porque tampoco claro. fue. La gente de la América, la verdad, se portó muy bien y llegamos a un arreglo y terminé yendo por 6 meses a la América. Entonces, por eso a veces entiendo a los jugadores, cuando pasa todo lo que pasa, que un equipo a otro, que esto, que lo otro, cuando a veces no se quieren ir y los obligan porque la oferta es grande, también estar en un lugar donde no te quieren o te ponen de condición ciertas cosas también es difícil. ¿Te sentiste Sin duda. cómodo en América en esa primera etapa, en el campo? Es raro, era raro. Por ejemplo, el primer partido que jugamos, ganamos 1-0, hago el gol y vamos a jugar la segunda fecha y voy al banco. Y digo, ¿qué pasó? ¿Qué hice mal? Ujú. Digo, capaz por hacer un gol me sacan, no sé, pensaba eso yo. Digo, también que el América tenía un equipazo, o sea, yo pensaba eso por adentro mío, pero jugaba Chava Cabaña, jugaba Cuauhtémoc Blanco, el Piojo López, Pipino Cueva, o sea, también era difícil elegir para el técnico. Hoy ya más tranquilo lo ves, pero te preguntabas esas cosas, a veces tenías un partido bueno, te sacaban y vos decías, ¿cómo? Pero bueno, iba regulándolo como de acuerdo a cómo le servía a él o a cómo le convenía en ese momento tener al equipo. Y quizás yo, siendo joven, no lo entendía, de venir de ser un equipo casi titular, insacable, porque era casi muy raro que me sacaran, de ir a otro equipo así, era difícil. Ok. Claro. Ahora, Matías, te toca después ir de nueva cuenta con Santos Laguna y más adelante será este campeonato en 2008 contra Cruz Azul. ¿Cómo lo viviste? Porque al final de cuentas ya mencionabas hace unos minutos que el equipo atravesó momentos muy complicados, la cuestión porcentual, que bueno, a final de cuentas, pues se sufrió en un torneo hasta la última jornada para saber si permanecían en la primera división y después fue en ascenso ese equipo hasta posteriormente lograr el campeonato. ¿Qué sensaciones te dejó ese título, Matías? Pues fue lo mejor que me pasó en el fútbol. Ese título para mí fue lo mejor, no sé, llegar a la gloria, ganar un título con el equipo de tus amores, que lo habías hecho como tuyo, o sea, como bien dijiste vos, después de haberte salvado el descenso en la última fecha, que yo también cuando me voy al Santos, digo, me voy al Santos porque hay muchos jugadores que en ese tiempo no quisieron ir al Santos y me terminan llamando a mí y yo ni lo dudé. Entonces, todas esas cosas, todo lo que dejaste, porque digo, fácilmente me podría haber quedado en el América, pero bueno, tuve la elección en ese momento de elegir ir ahí y bueno, gracias a Dios me salió bien, fue un equipo de época para mí, siempre lo digo, el mejor que jugué. No que haya tenido malos compañeros nosotros, porque teníamos equipazos, pero todo el conjunto, desde Osvaldo hasta el último que era Chucho, o sea, era, era, un, era la perfección ese equipo para mí. Que yo creo que tendría que haber ganado más cosas, pero bueno, no se dio por H o por B. Pero bueno, o sea, tuvimos la suerte esa, como dijiste vos, de salvarnos el censo. Después salimos super líder al otro torneo, que llegamos a la semifinal y no pudimos más, y bueno, después tuvo el campeonato. Y ese equipo creo que llegó a la liguilla interrumpida con, no sé, cinco años seguidos. Claro. Iván, Y bueno, después de esto, pudiste llegar igual a la selección mexicana de fútbol. Ya después de esto tuviste esta gran etapa. ¿Cómo te convenciste de ir a la selección? ¿Quién fue el primero que te llamó y
¿cómo pudiste entrar a este selecto grupo? Obviamente en una época difícil de transiciones bastante complicadas en la selección. Y por lo mismo, yo creo que me tocó. Cuando llego a la América está Luis Fernando Tena, que era un posible candidato a la selección. Y ni bien llega, me dice, Matías, hay una posibilidad de que yo vaya. ¿Por qué no empezás a tramitar el tema de la naturalización para que si yo estoy ahí, poder tenerte en cuenta? Porque yo te quiero tener en cuenta. Y fue ahí. Digo, obviamente después había muchas cosas, el tema de que mis hijos más chicos nacieron acá, mis 2 nenes, o sea, pero bueno, eso vino después. Digo, si decía eso, te mentiría. O sea, a lo primero fue por eso y también era el hecho de también quitarle a un extranjero, porque en ese tiempo todavía no era como ahora. Quitarle la plaza a un extranjero también al equipo a donde iba a estar. Claro. Fer, Como bien mencionas, Matías, esa etapa de selección y luego pues estás en esa segunda etapa en América, ¿sentiste alguna espinita ahí que querías pues sacarte, ¿no? ¿Alguna deuda de mostrar tu nivel con el club? Porque al final pues estabas teniendo buenas actuaciones en el equipo, ¿no? O sea, al final era Matías Bozo el que luchaba, el que peleaba, el que buscaba. No espinita, pero había gente que seguía confiando en mí. Por ejemplo, me llamó Jaime Ordiales y Manuel Lapuente y me dijeron que la primera etapa había estado y bueno, se había pasado lo del penal del Toluca Así es. y la verdad a mí ni me hablaron ni esto ni lo otro y lo mismo, o sea, lo mismo que la primera vez, a donde ves que no, otra vez estaba lo del América, bueno, se hizo lo del América y bueno, o sea, era otra vez ir a un lugar que ya conocía, que ya sabía cómo era. Y sí, el primer torneo fue muy bueno. Después hubo una debacle que hubo muchos técnicos en el medio. Sí. Y después me tocó también la primera etapa del Piojo cuando recién llega y Peláez. O sea, me tocó de todo un poco. Me tocaron las buenas, las malas, Las peores. tipo que la América magnifica todo para bien o para mal. Entonces pasó eso. Yo creo que me fui en el momento que mejor estaba haciendo las cosas. Entraba, hacía un gol, hacía una asistencia, ganaba. Tenía ese, aunque no era titular, hasta la semifinal fui titular. En la semifinal sacan al Hobby que había jugado todo el tiempo y me ponen a mí. Pero bueno, son cosas que pasan. O sea, el destino no te marca nada y tuve la suerte de jugar en ese equipo, ¿no? Que a mí también me encantó y me trataron impresionante. La verdad no me puedo quejar de ninguna de las personas que tuve ahí. Claro. Oye, Matías, tocaste ahorita un punto que yo también quisiera preguntarte. La final 2010 contra Toluca, Santos contra Toluca, el Bicentenario. Una final pues muy atípica en donde parecía que ya Santos se iba a quedar con ese título y al final se lo terminan arrebatando de las manos en la tanda de penales. En tu opinión, ¿qué fue lo que falló? ¿Qué le faltó a ese equipo para terminar coronándose? Porque a final de cuentas habían hecho un gran trabajo en toda la serie y en esos últimos minutos, precisamente en la tanda de penales, se les termina escapando el campeonato. Nos faltó suerte, o no sé cómo le quieras llamar, definición también. Durante todo el partido, el de ida en Torreón fue más parejo, pero también erramos mucho. Tendríamos que haber salido ganando, que empatamos sobre la hora que hice el gol yo. Pero la vuelta erramos mucho. Yo erré un gol también abajo del arco. Creo que todos tuvimos situaciones de gol. Mano a mano, Darwin, Oribe, que en ese momento estaban jugando, tuvieron claras. O sea, tuvimos clarísimas situaciones de gol que no las supimos aprovechar durante el partido. O sea, Talavera fue la figura también. Y después a la hora de los penales también. O sea, antes de patear yo, que era el cuarto, que si lo hacía yo ganábamos, si atajaba Osvaldo también ganábamos. Y lo ataja, va la pelota despacito, pega en el palo, no sé, cuando no es para uno, no es para uno. O sea,
esas cosas, no sé, como que el fútbol no la explicás, no tiene, la verdad no te lo puedo explicar porque no sé, esas cosas, pero ese partido era para que gane el Santos en el partido, no se tendrían que haber ido ni a penales, o sea, y tendría que haber ganado 2 o 3-0 ese partido. Claro. Iván, Y también en esa etapa fue la época en selección nacional donde te lleva, fue Erickson, si no mal recuerdo, cuando viene esa eliminatoria contra Canadá y tú metes el gol que prácticamente salva a México para poder clasificar. ¿Cómo viviste ese partido? ¿Fue muy tenso para ustedes? Sí, 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 sí. Fue tenso, digo, si después pones en contexto todo lo que pasó en el otro partido, que perdimos. Ya en ese momento no teníamos, o la gente no se imaginaba en la situación que estábamos, porque decían, vamos con Canadá y con Guatemala y con Honduras. Perdón. Entonces, no se imaginaban eso, pero bueno, pasó lo que pasó. eh, eh, el equipo, el grupo, todo muy unido, pero sí eran momentos difíciles, que se criticaba mucho todo porque venía Ericsson de otro país, todos se quejaban por la cifra, porque habían sacado la cifra que había cobrado, que esto, que lo otro, y se metían cosas, y porque también llevaba naturalizado, y que porque esto, porque lo otro, y sí, se fue todo, eso hizo que, que resultara todo mucho, que se agrandara mucho ese gol también a la hora de la hora. oye, Matías, pero fue un gol importantísimo, porque si uno se pone a revisar, si no caía esa anotación tuya, ni siquiera al hexagonal final se hubiera clasificado en 2010. Es decir, quizás ahorita la gente ya no lo dimensiona tanto, pero ahí también, si no caía esa anotación de México en esos momentos, ni al hexagonal se hubiera pasado, y hubiera sido un fracaso de proporciones monumentales, Matías. Sí, 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 hubiese perdido mucho dinero la federación y todo. Sí. Pero bueno, gracias a Dios, digo, es algo reconfortante para mí que me queda en mi memoria y que puse un granito de arena a todo lo que me dio a mí. Fer, En este tema de selección, Matías, con el tema de los naturalizados, que sí, que no, al final de cuentas, tú siempre demostraste pues darlo todo en la cancha, creo que de eso no hay duda alguna. ¿Crees que merecías tener mayor participación en selección nacional? Porque bueno, después regresas para esa Copa América de 2015 siendo uno de los mejores en la cancha, ¿no? No sé, eso no, eso, que te lo conteste yo sería un poquito de me hubiese gustado estar, sí. Tuve la suerte de participar también con Aguirre cuando empezó el proceso que terminó, Sí, probando, pero bueno, volvés a lo mismo, el técnico se juega la cabeza y yo creo que ellos también tienen que elegir, digo, 25 de no sé cuánto tienen que hacer la selección y de acuerdo a la característica que a ellos les gusta, o sea, yo también entiendo esa parte, pero bueno, sí, sí como jugador, lo único que me faltó fue jugar un mundial. Me hubiese encantado, y quizás por el gol que se dio en esa eliminatoria, el Mundial de 2010, capaz que hubiese estado cerca, o esto, o lo otro, pero bueno, o sea, las cosas pasan por algo también. claro. claro. De hecho, en esa Copa América también una actuación destacadísima contra Chile, que venía de ser el campeón de Copa América, le anotas dos anotaciones y vaya, al final te incluyen en el once ideal de esa jornada. O sea, también un partido creo inolvidable para ti, ¿no, Matías? La Copa América fue inolvidable para mí. Fueron cosas que nunca me había tocado vivir, jugar un torneo de esa magnitud. Uno habiendo nacido en Sudamérica, sabiendo lo que significa, teniendo rivales como Messi, Machet, todo lo que fue Kun Agüero, Pipita Higuaín, en Brasil los que jugaban, o sea, teniendo esa calidad de jugadores, o sea, Chile mismo, o sea, la selección que tenía, eh, para mí fue un sueño hecho realidad, lo digo, gracias a México. A mí, mucha parte siempre de mi vida social, económica, y ni hablar futbolística, lo que me dio México, o sea, yo creo que hubiese sido imposible en otra parte.
Iván, Bueno, y ya, yo creo que ya para después de lo que sucedió con tu carrera, después del América, ir al Atlas, ir a Cruz Azul, sobre todo en la parte de Cruz Azul, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo es estar dentro de una institución donde pues la carga histórica de falta de títulos es importante? ¿Cómo te sentiste ahí cuando llegaste? Bien, siempre lo digo, es uno de los equipos más familiares que me tocó, todo el entorno, la gente, presidente, vicepresidente, esto, lo otro, te tratan como la familia, la verdad. O sea, me preguntan cómo me sentí, espectacular. Pero bueno, tiene algo raro ese equipo, como te decía que no te podía explicar lo de los penales, que yo creo que merece mucho más de lo que hoy tienen. O sea, en estos 23 años mínimo podría haber ganado 2 o 3 títulos, digo, y te lo digo por abajito, creo que yo podría haber ganado mucho más y tener una historia riquísima, porque es un equipo que tampoco tiene tantos años, tiene 55 años de historia. Entonces, imagínate el Cruz Azul con 12 títulos, o con esto o con lo otro, o sea, imagínate a la dimensión. Si América, Chivas tienen 13, 12, y imagínate al Cruz Azul en la misma escala, pero con la mitad del tiempo. O sea, habría que dimensionar también eso. Pero bueno, no sé por qué, no se le da, pero es uno de los equipos que siempre le deseo lo mejor para que se le dé. oye, Matías, yo quisiera preguntarte qué opinas respecto a algunos periodistas que en Argentina critican mucho el nivel de la Liga MX. A final de cuentas, tú estuviste en equipos importantes aquí como América, Cruz Azul, fuiste campeón con Santos, casi te coronas campeón de Copa con el Atlas. Entonces, estuviste en varias instituciones, sabes el nivel de juego. ¿Y qué opinas de que últimamente algunos, porque obviamente no todos, demeritan el nivel de la liga, que dicen que es muy malo y que a final de cuentas, pues ahí triunfan unos que no pudieron hacerlo en Argentina? Yo digo que es una tontería y que no, que como periodista dejan mucho que desear, porque no creo que miren mucho fútbol. No creo que vean cómo es la liga de acá, no creo que la sigan, no creo que tengan ese conocimiento. Una vez escuché a uno también hablar cuando recién llegó Benedetto a Boca, que no, que venía de México, que no alcanzaba, y terminó siendo ídolo Benedetto en Boca. Y Ujú. muchos que van, y el Pulpo González fue a Racing, fue a Boca, o sea, muchos que vuelven también, y ¿no? Izquierdo mismo es uno de los referentes de Boca, por lo que te estoy hablando, ¿sí? Pero hablar con gente que se encierra y aparte son periodistas que les gusta hacer, ¿cómo te explico? Que la parte de ellos también es hacer, ay, no me sale la palabra, malinchismo, amarillismo, todas esas cosas, hablar mal de algo para tener un tema de conversación, porque otra cosa no saben hacer, la verdad. O sea, se tendrían que poner a ver un poquito más si son tan periodistas como dicen y enterarse un poquito más de cómo es la liga. Claro. Y Matías, ya para terminar, me gustaría hacer una breve dinámica contigo, darte una serie de nombres de excompañeros y equipos y que me los describas en la menor cantidad de palabras posibles. Lo primero que te venga a la mente, una o dos palabras está bien, si te quieres extender tampoco hay problema. ¿Listo? ¿Sí? Empecemos con Cristian Benítez, Fuera de serie, le quedaba grande la liga. Rodrigo Ruiz, Crack, el mejor de todos. Jared Borghetti, Insuperable. Una mentalidad impresionante. Omar Bravo, Pues, me encanta su forma, era muy parecido a mí, luchar, iba por fuera, por dentro, de los delanteros más completos que vi. Tomás Boy, Un personaje del fútbol que le da mucho color al fútbol. Eduardo de la Torre, El Chayo, Ujú. sí. pues uno de los mejores técnicos que tuvo. Daniel Guzmán,
No sé si sigue ahí. Ahí está. Perdón. Sí. Travieso era Color también, otro personaje, pero que le aportaba mucho al vestidor. Rubén Omar Romano. Un tipazo como persona, sabía mucho, muy tranquilo a la hora de dar los mensajes. Un amigo ahora. Independiente. Mi casa, el equipo que me dio la posibilidad de tener la carrera que tuve. Cruz Azul. El equipo más familiar que tuve en mi vida. Jaguares. Un salvavidas en su momento, o sea, muy agradecido porque me dieron la posibilidad en un momento que no me querían, que no tenía muchos equipos para donde ir. Correcaminos. Un paso equivocado por mí, o sea, es una decisión que yo no fui preparado para esa etapa, no estaba preparado ni mental, ni físicamente, ni nada, y ellos me dieron toda la confianza y yo en ese momento no estaba con la cabeza puesta ahí tampoco. Atlas. El equipo que me hizo volver a ver el fútbol, como digo, me llevo bien con todos los dirigentes y todo, pero me hizo volver cuando era chiquito, que no nos pagaban, después nos terminamos pagando todo, pero era eso que llegaba cancha, pasaban todas las cosas a por haber, y me hizo volver a ver el fútbol de otra manera, o sea, apasionarme otra vez. América. El más grande de México. Finalmente, Santos Laguna. Mi casa, mi vida, mi equipo, creo que fue el mejor club en el que estuve y en el que más satisfacciones creo que me dio, tanto ellos a mí como yo a ellos, entonces tengo un respeto y un agradecimiento infinito. Vicente, de verdad, muchísimas gracias por haber conversado un rato de fútbol con nosotros. Se nos fue volando el tiempo y de verdad te deseamos el mejor de los éxitos en lo que venga más adelante en todos tus proyectos. No sé si más adelante te veamos como director técnico, como directivo, no sé si tengas dentro de tus planes alguna de estas posiciones. Por ahora estamos viendo, nunca lo voy a descartar, pero estoy viendo qué es lo que sigue, cómo viene todo y bueno, tratando de vivir un poco. Muchísimas gracias, Matías. Hasta luego. Iván Ruiz, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Juanito, Fernando y por supuesto, Matías. Siempre hay que valorar. Hay jugadores que han dejado un paso histórico en el fútbol mexicano, que nos han dado mucho más de lo que creemos y que con letras de oro siempre vienen y por más que los quieran descalificar, que los quieran minimizar, su trabajo mismo, sus goles y sobre todo lo que deja en la afición es lo que queda para todos en el inconsciente, ¿no? Y eso es lo que significa Matías Bozo. Y muchísimas gracias por estar con nosotros en esta entrevista. No, eso es. Fernando Rodríguez, vámonos. Vámonos, Juan, a agradecerle a Iván y por supuesto a Matías Bozo. De verdad es un honor para nosotros que te hayas tomado estos minutos. Un ejemplo en toda la palabra, un futbolista como pocos, de los que de verdad viene a competir, viene a ganar. Hiciste mejor esta liga, formaste parte de uno de los mejores equipos que hemos visto en los últimos 20 años como ese Santos y de verdad es un honor para nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Matías. Te mandamos un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Un abrazo a todos y que estén